Antes de pasar a la semana 5, vamos para explicar justo la semana 4, las dos últimas diapositivas, para que dar un poquito más de detalle, ¿no? Que fue acá, en excreción en humanos. ¿Recuerdan? Ya sabemos que como parte de la excreción tenemos dos propósitos importantes. En este caso, la eliminación de los productos del metabolismo, los cuales lógicamente va a contribuir a ¿qué? A la homeostasis, a la osmorregulación. Tú sabes que una célula, este caso es como si fuese un globo, ¿ok? Un globo que contenga agua y que lo sumerjas en agua. ¿Por qué? Esto quiere decir que hay agua adentro como afuera. Pero el agua, ya sabes que en este caso está ejerciendo presión sobre las paredes, ¿ok? Presión sobre las paredes. Ahora, ¿qué contribuye a ese hecho de presión o no? ¿Cuánta presión? Pues depende de cuánta agua hay en dicho compartimento, es decir, en todas las células del cuerpo. Profe, ¿cómo puedo regular esto? Tú ya sabes, pues, en este caso, osmosis, ¿no? ¿Te acuerdas de la osmosis? El transporte, en este caso, de estas moléculas, del solvente más que todo, atravesando una membrana semipermeable, ¿verdad? En cambio, la difusión, ¿qué era? En este caso, a favor de una gradiente de concentraciones. En cambio, la osmosis era ¿para qué? Para equilibrar las concentraciones, ¿sí o no? ¿Y esto dependía de qué? Pues de la concentración de solutos a uno o al otro lado de una membrana, ¿verdad? Por lo tanto, el exceso de iones por parte de afuera o adentro de una célula, pues va a repercutir lógicamente en qué? En cuánta agua ingresa, en cuánta agua sale. Por lo tanto, en cuánta agua hay tanto afuera como adentro. Profe, pero ya, ¿qué problema hay con eso? Eso viene a ser la osmorregulación, la regulación de los osmolitos. Esto es muy importante, ¿ok? Porque un ingreso abrupto de agua, pues podría causar lisis celular, la muerte de la célula. Pues como llenar un globo tanto, tanto, tanto que en un momento que sucede, revienta. ¿Ok? Ahora, pero lógicamente si yo tengo un exceso de iones de ciertas sustancias, profe, ¿cómo las elimino? A través de la excreción, pues, como productos del metabolismo, ¿ok? ¿Mediante qué? Mediante la orina, el sudor y las lágrimas. Nos vamos a centrar principalmente en la orina y vamos a dirigirnos al sistema excretor, específicamente en qué? A nivel del sistema renal. Es decir, los riñones. Los riñones, ¿en qué están encargados? De la formación de orina, de la síntesis de orina, producción de orina. ¿Ok? Pero así como el músculo tiene como una unidad anátomo-funcional básica, es decir, la mínima unidad que permite qué cosa? La contracción. ¿Te acuerdas cómo se denomina? Como sarcómero. Ahora yo te pregunto, en el riñón, ¿cuál viene a ser la mínima unidad que permite filtrar la sangre? Ah, la nefrona. ¿Ok? La nefrona o nefrón. Profe, pero, o sea, no entiendo, o sea, ya. O sea, la mínima unidad que permite la formación de orina es la nefrona o nefrón. Sí. Profe, ¿qué es una nefrona? Mira, una nefrona es una estructura relativamente compleja, pero está compuesta de ciertos túbulos, son como que túbulos que están muy curvados. ¿Ok? Unos túbulos que están muy curvados. Ojo, los riñones no tienen una nefrona, ni dos, ni 10, ni 100. Tiene cientos de miles de nefronas. ¿Ok? Profe, ¿y qué permite la nefrona? Tiene esa estructura, como puedes estar observando, media curvada, una forma túbulo curvada, ¿ok? Elongada, es larga, ¿ok? Pero por otro lado, tiene una estructura, una subestructura que sirve como un colador. ¿Ok? Pregunta, cuando los vasos sanguíneos llegan a un tejido, ¿qué están dejando? Oxígeno y nutrientes, ¿sí o no? Pero cuando salen de ella, ¿qué están recogiendo? CO2 y ¿qué más? Y desechos, ¿verdad? ¿Dónde se encuentran esos desechos y CO2? En la sangre, ¿verdad? Pregunta, ¿dónde se va a eliminar ese CO2, ese exceso? ¿Dónde? En los pulmones. Ahora yo te pregunto, ¿dónde se elimina el desecho y los excesos? En el riñón. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ahí viene la cuestión. Por ejemplo, vemos acá unas arteriolas que van dirigiéndose a las nefronas. Y justo cuando comienza a tener contacto con las nefronas forma como un ovillo
de arteriolas, saliendo una única arteriola denominada como una arteriola eferente y la que ingresa como arteriola aferente. Yo siempre me acuerdo de entrada o salida, en este caso A, por su orden en el abecedario. ¿Cuál es? La primera, por lo tanto, entra. Eferente, en este caso su posición es después, A, sale. ¿Ok? Arteriola aferente, arteriola eferente. ¿Ok? Profe, ¿y por qué se forma este ovillo, profe? ¿Por qué la sangre tiene contacto con las nefronas? Porque esta partecita de las nefronas, denominada como cápsula de Bowman, sirve como una especie de filtrador, como una especie de colador, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando tú vas y compras alimentos, no quieres, a veces viene con un poco de tierrita, por ejemplo, la papa, la verdura, ¿y qué haces? Lo comienzan a colar, ¿sí o no? O los tallarines, tienen un exceso, en este caso, de harinas. ¿Y qué haces? Lo lavas y comienzas ¿a qué? A colarlo. ¿Para qué? Para eliminar sustancias en exceso, sustancias que no deseas. Lo mismo es la cápsula de Bowman. Es como agarrar todo un ovillo de arteriolas y comenzar ¿a qué? A colarlas, a filtrarlas. Pero la cápsula de Bowman no es perfecta. Pues, el nefrón no es perfecto. Es como, en este caso, este, es como un colador. Cuando tú a veces lo utilizas, puedes observar que no toda la tierrita se filtra, ¿sí o no? Parte un poco de la tierrita se queda en el alimento. O incluso cuando estás colando algo que te interesa, semillas, pero a veces, ¿qué pasa? Se filtran semillas, se están viendo cosas que a ti te interesan. Lo mismo es la cápsula de Bowman. Vamos a empezar con un fenómeno denominado como filtración, en la cual, ¿qué sucede? Se filtra sustancias de desecho y sustancias en exceso que lógicamente se encuentran en mayor cantidad aquí y en menor acá. Sustancias de desecho, sustancias tóxicas que se encuentran en mayor concentración aquí y acá. Por lo tanto, comienzan a filtrarse. Pero ¿qué sucede? Como te dije, no es perfecto. Tanto así que logra filtrarse a aminoácidos, como AA, vamos a colocarlo. Y nosotros, no solo eso, sino monosacáridos también. Pero eso no necesita mi cuerpo. Claro, pues eso necesita tu cuerpo. Ya, pues, profe, que lo recupere. ¿Cómo lo hago para recuperar? Ese es un segundo paso. ¿Dónde, profe? ¿Sabes por qué luego las arteriolas eferentes forman unos capilares peritubulares? Peritubulares alrededor, periferia, alrededor de los túbulos. ¿Qué túbulos, profe? Te dije que la nefrona es como una especie de estructura curvada, tubular, elongada, ¿verdad? Por eso es que esta estructura, el resto que sigue después de la cápsula de Bowman, se denomina como el túbulo contorneado. La primera porción que está cercana a la cápsula de Bowman, por eso se denomina como un túbulo contorneado proximal. Luego vamos a encontrar un túbulo contorneado, pero distal, es más distante a la cápsula de Bowman. Pero luego encontramos otra región donde observamos la mayor curvatura, que es el asa de Henle. ¿Ok? Este túbulo, si todo este túbulo, alrededor de este, tiene contacto estrecho con capilares que derivan de las arteriolas eferentes. Estos capilares peritubulares están alrededor de esto, casi en contacto estrecho con los túbulos. Profe, ¿para qué? Porque te dije que hay ciertas sustancias que han sido filtradas y las necesitamos. Por eso es que ese contacto estrecho con los capilares permite recuperarlos mediante un proceso denominado reabsorción, en el cual el sentido de las sustancias es desde el lumen de la nefrona, desde la luz de la nefrona, es decir, de la cavidad interna. Por eso ustedes van a encontrar, por ejemplo, términos como la luz esofágica, o sea, en este caso el contenido dentro del esófago. La luz intestinal, ¿qué viene a hacer eso? La parte interna del intestino. Luz o lumen, recuerda eso, ¿ok? Desde el lumen a la sangre hay una reabsorción, una recuperación por parte de sustancias que han sido filtradas y no debían serlo porque las necesitamos. Pero ¿qué sucede? A veces el colador, la cápsula de Bowman, como te dije, no logra eliminar todas las sustancias y las sustancias de desecho o en exceso continúan en la arteriola eferente, luego en los capilares tubulares, pero ese contacto estrecho permite nuevamente ¿qué cosa?
como una segunda filtración, pero a lo largo del recorrido en los cuales se conectan tanto los túbulos con los capilares. Este fenómeno se denomina secreción. ¿Por qué? Porque los capilares peritubulares van a secretar, van a exudar, van a liberar, van a transferir, ¿qué cosa? En este caso, esas sustancias en exceso que no se filtraron antes desde la sangre al lumen, ¿ok? A lo largo de todo el recorrido tubular de las nefronas. Y por último, ya cuando se han realizado todos estos procesos de filtración, reabsorción, secreción, van a culminar en una zona que se denomina como el conducto colector, los cuales van a recoger, en este caso, las sustancias de desecho y en exceso filtradas por varias nefronas, culminando ¿dónde? En la vejiga para ya su salida hacia el exterior. ¿Ok? ¿Listo? Acá, ¿no? Continuamos. Ahora pasamos con el transporte de plantas para culminar la clase pendiente. ¿Ok? Acuérdate que en el transporte de las plantas vamos a recordar un poquito de histología vegetal que vimos la semana pasada. Pero no, hace 2 semanas. ¿Sí o no? Los tejidos vasculares, los tejidos de transporte, los tejidos conductores. ¿Quiénes son? El xilema y el floema. ¿Te acuerdas qué transporta el xilema? El xilema transporta la savia bruta, la cual contiene agua y minerales. Acuérdate, la savia bruta, ¿dónde se forma? Pues por absorción de agua minerales a nivel de ¿qué? Del tejido radicular, a nivel de la raíz. Pero como el agua sirve en todo el resto de la planta, pero el único punto donde se puede absorber con gran cantidad es a nivel de la raíz, esta tiene que ascender en una sola dirección, que es hacia arriba. Por eso el transporte de la savia bruta es del tipo unidireccional ascendente. ¿Ok? Profe, ¿y el floema qué transporta? El floema transporta la savia elaborada. Profe, ¿y qué contiene? Lo que elaboran, pues, estimado. ¿Sí o no? Lo que elaboran. La savia elaborada. ¿Y qué elaboran, profe? Acuérdate que son organismos autótrofos. En producir su propia materia orgánica. Pero para completar el término serían fotoautótrofos, es decir, para la formación de su materia orgánica necesita una energía, una fuente de energía, que viene a ser la energía luminosa. ¿Te acuerdas? Ahora, ¿qué produce? Puede producir azúcares. ¿Puede producir qué cosa? Aminoácidos entre diferentes sustancias orgánicas, moléculas orgánicas. Ok, ¿dónde se producen principalmente? Lógicamente en los órganos fotosintéticos predominantes, que vienen a ser las hojas. Pero las hojas pues están dispuestas y posicionadas en diversos puntos de la planta. Por lo tanto, la savia elaborada va a ser dirigida hacia arriba como hacia abajo. Por eso es que el tipo de transporte de la savia elaborada es bidireccional. ¿Ok? Bidireccional. Un poquito de agua, disculpen. Listo, profe. Profe, pero ¿cuál es la causa de este tipo de transporte? ¿Qué logra permitir estos transportes? Mira, te comento lo siguiente. Acuérdate que a nivel de las hojas, ¿qué sucede? El intercambio gaseoso, ¿verdad? A nivel de unas estructuras que son modificaciones de la epidermis. ¿Te acuerdas cómo se denominan? Los estomas, los cuales se componen de ¿qué? De dos células guardianes o dos células ¿qué? Oclusivas, las cuales van formando ¿qué cosa? Un orificio denominado como ostiolo. ¿Ok? O poro de la célula, ¿no? Poro del estoma. ¿Ok? Y a través de esto, ¿qué hay intercambio? De diferentes gases, ¿ok? Del CO2, del oxígeno y también del agua en forma de vapor. Pero hay momentos en los cuales el agua se va perdiendo por evapotranspiración. O sea, por transpiración del vapor de agua y porque también se evapora. ¿Ok? ¿Listo? Evapotranspiración. Lo que genera es, como ya te he comentado en varias ocasiones, por ejemplo, en física, en química, te habían comentado acerca de las gradientes de concentración, ¿verdad? Que en un lado se forma una menor concentración y el otro lado una mayor. Pero ¿qué se busca al finalmente? Como parte de la naturaleza, equilibrar las concentraciones. Por eso algunas sustancias van a viajar de un punto hacia otro para equilibrar las concentraciones. Lo mismo ocurre en la temperatura, ¿verdad?
¿Por qué en este caso de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, la transferencia de calor es en el sentido del primero al segundo? ¿Por qué? Porque el primero va a tratar de reducir su temperatura y el segundo aumentar, buscando el equilibrio de temperaturas. Lo mismo es en la presión. Si tú encuentras una zona con menos presión y otra con mayor presión, pues un fluido, ya sea un gas, ya sea un líquido, va a tener ¿qué cosa? La dirección hacia la menor presión. ¿Para qué? Para equilibrar las presiones. Lo mismo ocurre acá. En las hojas, acuérdate que vamos a encontrar unas células denominadas como células esponjosas, ¿verdad? En las cuales van formando como pequeñas cavidades en las cuales se almacenan los gases. Pero si yo te estoy diciendo que el agua comienza a liberarse, a perderse, lógicamente este espacio que estaba lleno de vapor ahora se va reduciendo las presiones. Y por lo tanto, ¿dónde hay una gran presión? A nivel de la raíz. Por lo tanto, alta presión, menor presión y por un fenómeno denominado capilaridad, ¿sí? La cual es producto de una propiedad del agua denominada como cohesión, ¿ok? Va a permitir ¿qué cosa? En este caso, la ascendencia del agua. Profe, ¿cómo se denomina esta teoría? La teoría de la evapotranspiración. Profe, si me ponen transpiración nada más, sí, algunos autores también la ponen así. Pero hay otros autores que prefieren denominarla como la teoría de la cohesión. Sí, ¿ok? De la cohesión, tensión. Profe, ¿dónde hay la tensión? A nivel de las hojas, esas diferencias de presión. Y la cohesión es en este caso la propiedad del agua para que mantenga su tensión superficial y qué cosa pueda subir, 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 subir. Ahí, para los que quizás van un poquito a ciencias, van a tener algunas clases en las cuales se va a estar observando la capilaridad, que a través de una varilla con un diámetro muy reducido, el agua va a tender a ascender por más que haya gravedad. Pero si este diámetro aumenta, aumenta, ya no, ahí se pierde ese fenómeno, esa propiedad. ¿Ok? Profe, ¿y la savia elaborada cómo es que se transporta? Tú ya sabes que a nivel de las hojas, por ejemplo, que son los órganos fotosintéticos con mayor protagonismo, sabes que aquí se van a estar produciendo sustancias que en este caso la pintamos como pelotitas rojas, que por ejemplo son azúcares, ¿ok? ¿Dónde vamos a observar una menor concentración de azúcares? Pues en tejidos no fotosintéticos. Uno de esos vamos a encontrar los del subsuelo, ¿verdad? Por ejemplo, el tejido radicular. Por lo tanto, en estas zonas vamos a encontrar una menor concentración de ciertos nutrientes. Por lo tanto, estas diferencias de masa orgánica, pues va a dirigir el viaje, ¿no? ¿Cómo se denomina, por lo tanto, esta teoría? Como la teoría de las masas. Teoría de masas. Ok, listo, estimado. Ahora pasamos con la semana 5, en la cual vamos a estar viendo coordinación química, sistema inmune, sistema nervioso y órganos de los sentidos. Bueno, en realidad acá deberíamos estar hablando también de coordinación química y nerviosa. ¿Te acuerdas cuando yo te había comentado de una característica de los seres vivos que se denomina como irritabilidad? Que hace referencia a la capacidad de responder a un estímulo. ¿Sí o no? ¿Recuerdas? Ahora, ¿te acuerdas que te comenté que esta capacidad de responder a un estímulo no es así de la nada? O sea, esta respuesta es organizada, ¿sí o no? Es organizada. ¿Cómo así, profe? ¿Te acuerdas cuando te había comentado acá, en esta clase del sistema digestivo? ¿Te acuerdas de las hormonas gastrointestinales? ¿Te acuerdas que el estímulo, cuál viene a ser? El ingreso de comida, su deglución, su deconducción. Pero lógicamente, ¿qué tiene que hacer el estómago y el intestino? Responder al estímulo. ¿Cómo responde? Preparándose para qué? Para digerirlo y absorberlo. Pregunta, ¿esta respuesta es de forma inmediata? No, es una forma organizada, ¿ok? Regulada, controlada esta respuesta. Por lo tanto, es coordinada. A eso se refiere con coordinación. Profe, pero ¿cómo se coordinan las respuestas? Mediante dos formas. Mediante una coordinación química, que es mediante ¿qué? La regulación hormonal. Tú diriges ¿qué cosa? Una sustancia química denominada una hormona, por ejemplo, hacia un órgano, y el órgano va a responder. Esa fue la respuesta, la irritabilidad. Pero el hecho de transferir, de transportar una sustancia química para que algo responda, ¿qué es? Coordinación.
Lo mismo es con la coordinación nerviosa. Es otra forma de ¿qué? De regular, de controlar una respuesta. ¿Ok? En ese momento quieres, ¿qué cosa? Hacer ejercicio, ¿no? ¿Verdad? Ahora tienes que hacer contracción muscular. ¿Cómo lo controlas? A través de la coordinación nerviosa. ¿O es que tu músculo que por sí se mueve solo? Profe, pero las contracciones involuntarias, claro, pero de todos modos es regulado de forma nerviosa. ¿Ok? Es coordinado de forma nerviosa, aunque desde un punto de vista involuntario. ¿Ok? Pasamos y luego vamos a ver sistema inmune, sistema nervioso y por último órganos de los sentidos. ¿Ok? Hoy vamos a estar plagados nuevamente de información. Vamos con coordinación química en los vegetales. ¿Cómo es que en este caso van a haber funciones como la regulación del crecimiento y el desarrollo de la planta? Profe, ¿cómo se regula el desarrollo y crecimiento de la planta? ¿Qué cosa le indica a la célula? Oye, tienes que crecer. Oye, tienes que formar un brote para ciertas ramas. Oye, tienes que incrementar, ¿qué cosa? Tu tejido radicular, elongar tus raíces. Oye, tienes que formar un fruto, ¿verdad? Todos estos patrones de desarrollo y crecimiento, ¿quiénes lo estimulan o lo inhiben? Las hormonas vegetales, también llamadas como fitohormonas, ¿ok? Las cuales se producen en células y no son específicas. Algo que te quiero comentar, por favor, acá. Recuerda que las hormonas, vamos a poner acá en rojito, las hormonas, por favor, hormonas, vamos a encontrar en animales y en plantas, pero en las plantas generalmente se denominan como hormonas vegetales o tradicionalmente como fitohormonas. Pero las hormonas en sí son sustancias, ¿qué cosa? Son sustancias químicas producidas en bajas cantidades, ¿ok? Por favor, no te olvides de esto. Hormonas, sustancias químicas producidas en bajas concentraciones. ¿Listo? Ahora, hay ciertas diferencias entre las plantas y los animales en cuanto a la producción de hormonas. Es que como tú ya has visto cuando vimos histología animal, las hormonas son producidas específicamente en órganos claves, ¿ok? Denominadas glándulas endocrinas. En las plantas no. Las plantas no tienen un órgano de por sí que únicamente participa en esto. No, todas las células de una planta, ojo, tienen la capacidad de producirla. Tienen la capacidad de producirla. No te estoy diciendo que todas la producen, te estoy diciendo que todas tienen la capacidad de producirla, ¿ok? Pero va a haber preferencias. En este caso, en ciertos tejidos se van a estar produciendo y en otros tejidos se van a estar produciendo otras hormonas. Pero al fin y al cabo, todas las células de la planta tienen la capacidad. Ahora, la acción de la hormona en las plantas son no específicas. En cambio, en los animales, vamos acá a poner hormonas. Vamos a ver un poquito más las diapositivas, si es que eso me están indicando en las... No me van a indicar los animales, entonces mejor los coloco acá. En cuanto a las hormonas animales, las hormonas, en este caso, hormonas, son producidas en órganos especializados. Son los únicos con capacidad para esa función. Y asimismo, la acción de estas sustancias químicas conocidas como hormonas solo actúan en células específicas. Pregunta, ¿cómo tú crees? Es como cuando te dan una llave y te dicen, ¿no? Esta llave puedes abrir una puerta, un departamento en un edificio de 10 pisos. Y tú te vas probando esta llave por todos los pisos. Cada piso tiene 10 departamentos, digamos. Vas probando, y en el quinto piso, recién en el departamento 504, logras abrir. ¿Por qué? Porque tu llave fue específica para abrir dicha puerta. Es como acá, es como que esa hormona únicamente va a poder funcionar y actuar en células específicas, células que tengan un receptor específico para dicha hormona. En cambio, las células no. Es como que te den una llave y puedes abrir qué cosa, cualquier puerta. Pero más que todo, ¿qué? Las puertas más cercanas. Si tú estás en el primer piso, ¿cuáles puedes abrir con mayor facilidad? El primero.
luego el segundo. Con un poco de dificultad, el tercero. Ya más difícil, el cuarto. Ya el quinto quizás ni siquiera lo estimulas. Es así en las plantas. ¿Ok? Profe, pero si bien es cierto, las hormonas animales se transportan a través de la sangre, vamos a modificar acá, transportan en la sangre. ¿Dónde se transportan las hormonas vegetales, profe? Mira, por difusión entre las células. Acuérdate que hay unos túneles que conectan a las células denominadas como plasmodesmos, ¿sí o no? Plasmodesmos. Y por otro lado, también la transportan a través del floema. Profe, ¿por qué del floema? Yo ya te dije, savia elaborada, elaboran estas hormonas, entonces lógicamente va a ser transportada por el floema. Vamos a ver las principales hormonas estimuladoras, es decir, las hormonas que estimulan el desarrollo y crecimiento. ¿Ok? Vamos a ver en el chat si hay alguna consulta. No hay ninguna consulta. ¿Ok? Vamos a ver las principales estimuladoras. Vamos a tener a las auxinas, a las giberelinas y a las citocininas. ¿Ok? Profe, funciones que realizan las auxinas. Que son sintetizadas en los meristemos de los vegetales. ¿Te acuerdas cuáles son los meristemos? Los tejidos embrionarios, los tejidos meristemáticos, los tejidos formadores, que dan origen a los tejidos adultos, es decir, los tejidos protectores, de sostén, secretores, vasculares. ¿Ok? ¿Dónde se encuentran principalmente estos meristemos? ¿Te acuerdas, no? En la ápice de la planta o en los brotes de la planta. Y por otro lado, ¿en dónde? En la raíz. ¿Ok? Acuérdate. Estimulan el crecimiento, pero ojo, voy a colocarlo de otro color. Vamos con verdecito. Todas las tres, las auxinas, giberelinas y citocininas, las tres participan en el crecimiento, desarrollo. Crecimiento y desarrollo. Pero las auxinas eh, participan más que todo en el crecimiento a nivel del engrosamiento de la pared. ¿Ok? Las giberelinas participan en este crecimiento mediante el alargamiento de las células y del tallo, casi siempre consultado más que todo por el tallo. ¿Ves? Mira, si tú engrosas la pared, ¿qué haces? No de una célula, sino de varias. Crece. Si tú elongas el tallo, las células, por lo tanto puedes estar elongando el tallo, está creciendo. Y las citocininas no participan mediante el engrosamiento de la pared o la elongación de algo, sino más bien mediante la división. Si tú tienes, por ejemplo, una población humana de 1000 personas, ¿cómo haces para que crezcan? Se reproducen, ¿sí o no? ¿Verdad? Hasta llegar a 1 millón, por ejemplo. Esto ha hecho que crezca. Aquí esta es la forma. Con las citocininas, el hecho de aumentar, de crecer, es más que todo porque comienzan a dividirse y a aparecer varias células. Acuérdate, contribuyen con el crecimiento, pero mediante la mitosis. Acuérdate que en la mitosis viene a ser ¿qué cosa? Un proceso de reproducción asexual de las células, que viene a ser la división celular, lo cual contribuye a qué? Con la proliferación celular. ¿Ok? Se multiplican las células. Esto significa que incrementa el tamaño del tejido. Pero para la división de una célula, para que aparezca otra célula, ¿qué tienes que hacer? Duplicar tu ADN, sintetizar proteínas, porque acuérdate que de una ahora van a ser dos, o sea, necesitas otro ADN más. Ahora necesitas más organelas, y acuérdate que las organelas se componen en gran parte de proteínas, por lo tanto, sintetizas proteínas. Pero acuérdate que la producción de una proteína necesita ¿qué cosa necesariamente? La producción del ARN, ¿ok? Ahora, nuevamente regresamos a las auxinas. Acuérdate que las auxinas estimulan la formación de raíces adventicias y laterales. ¿Ok? Diferenciación de los tejidos conductores del xilema y del floema. Lógicamente, ¿te acuerdas del meristemo? Del meristemo primario y secundario. Acuérdate que el meristemo secundario estaba asociado con el crecimiento lateral o radial, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Y te acuerdas que habían dos, el felógeno y el cambio, pero tenías dos tipos, ¿no? El cambium cortical, que era el felógeno, y el cambium vascular, que era el cambium propiamente dicho. Y te acuerdas que el cambium permitía ¿qué cosa? La formación del xilema y floema, ¿sí o no? Ah, ya, ¿listo? Producen
Respuestas fototrópicas y geotrópicas. ¿Cómo es eso, profe? El crecimiento va a estar, en este caso, estimulado, inducido, pues por fenómenos como la incidencia de la luz y por, en este caso, hacia dónde está la Tierra. El geotropismo también en algunas ocasiones lo utilizan como gravitropismo, para hacer referencia con qué? Con la gravedad. Tenemos geotropismo negativo como positivo, si estás en contra o a favor de la gravedad, y también fototropismo si estás en contra o a favor de la gravedad, lógicamente el crecimiento. Las giberelinas, yo siempre me acuerdo giberelinas, G de germinación, de que de la semilla. Aparte, estimulan la formación de hojas y la floración. Ok, las citocininas, acuérdate que también se denomina como apunta, la hormona de la juventud. Hormona de la juventud. Profe, ¿por qué? Porque ellos lo que hacen es prevenir la senescencia. Profe, ¿qué es la senescencia? La senescencia es el envejecimiento celular o tisular u orgánico, pero es un término que hace referencia al envejecimiento, pero más que todo de un punto de vista biológico. Ok, además favorece el alargamiento de frutos y semillas e inhibe el amarilleo de las hojas cortadas. Ahora vamos con los principales inhibitores. Vamos a tener el ácido abscísico y el etileno. Por ejemplo, el ácido abscísico relaciona estructuralmente con los carotenoides. Se sintetiza en la base de los frutos, ¿ok? Induce el letargo de yemas y semilla y la caída de los frutos y hojas. Regula el cierre de estomas en las hojas. Ok, acuérdate, ácido abscísico, la hormona de la abscisión. Ok, listo. Es decir, acuérdate de la abscisión, como que de la dormancia, como un estado en el cual es metabólicamente inactivo o reducido. O sea, te dice, ¿no? Abscisión relacionada estructuralmente con los carotenoides. Se sintetiza en la base de los frutos. Los carotenoides, profe, ¿qué son? Pigmentos, ¿ok? Y pigmentos foliares, ¿no? O sea, pigmentos de las hojas principalmente. Cuando tú lo ves, por ejemplo, anaranjadito, ¿no? Rojito, la presencia abundante de carotenoides. Induce el letargo de yemas y semillas. El letargo, por eso se denomina como ácido abscísico, induce la abscisión, la dormancia. ¿Ok? Y luego por otro lado tenemos al etileno, también denominado como la hormona de la maduración. Profe, ¿por qué? Porque lógicamente acelera la maduración de los frutos. Interviene en el gravitropismo. Y por otro lado, es un gas. Acuérdate que el etileno es un gas, ya lo has visto en química, o lo vas a ver. Gas que se forma en los tejidos de las espermatofitas. Profe, ¿qué son espermatofitas? Son plantas que se reproducen mediante la formación de qué? En este caso, de células gaméticas, ¿ok? Las espermatofitas, que son células que forman un embrión, ¿ok? Las espermatofitas. Listo, también denominadas como fanerógamas, pero eso lo vamos a estar viendo cuando veamos el reino planté, ¿ok? Mira, un ejemplo clásico es cuando, por ejemplo, tienes plátanos maduros y luego plátanos verdes. Algunas personas, incluso que saben un poquito acerca de biología, lo que hacen es colocar los plátanos con las peras. ¿Por qué? Porque los plátanos maduros comienzan a, ¿qué cosa? A emanar abundante etileno y el etileno llega a, ¿qué? A frutos, lo cual los estimulan para la maduración. ¿Ok? Acuérdate que hay diferentes procesos que participan en este caso, en la abscisión foliar, en la caída de las hojas. Por ejemplo, las auxinas son producidas en las hojas y estas auxinas van hacia el punto de unión, ¿ok? Y lo que permiten aquí es que previenen la producción de enzimas digestivas en la zona de abscisión. Estas enzimas digestivas lo que van a facilitar es degradar las paredes de las células vegetales y por lo tanto con el paso del tiempo se debilita y la célula, en este caso la hoja, cae. Pero las auxinas previenen esa producción. Por otro lado tenemos a la fase de inducción de la abscisión, que es la segunda. La primera es la fase de mantenimiento mediante la secreción de auxina constante al punto de abscisión. La B, la fase de inducción de la abscisión, se comienza a producir ¿qué cosa? Etileno, lo cual reduce el alcance de la auxina hasta la zona de abscisión. ¿Ok?
Y por último viene la fase de la abscisión, en la cual hay un amarillamiento de las hojas, producto de como se ha estado degradando las paredes, lo que ha permitido es la muerte de diferentes células y por lo tanto el alcance de diferentes nutrientes no va a llegar. Por lo tanto, las hojas no van a poder utilizarlo para la síntesis de este pigmento denominado como clorofila y darle el color típico a las hojas. ¿Ok? Vamos ahora con la acción de las fitohormonas. ¿Ok? Profe, ¿por qué? Acuérdate, el amarilleo, porque únicamente vamos a estar viendo también una alta concentración de, por ejemplo, de ácido abscísico, que está estructuralmente relacionado con los carotenoides. Por eso también estamos observando ese amarilleo. Ahora, la acción de las fitohormonas participan, como te dije, crecimiento y desarrollo, en diferentes etapas del crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, en las germinaciones, ¿quiénes participan en este caso de forma solitaria? Las giberelinas, ¿ok? Germinación. En la maduración y crecimiento, acuerda, las giberelinas, las auxinas, las citocininas, ¿sí o no? Acuérdate, las gibelinas mediante la elongación del tallo, las auxinas mediante el engrosamiento de la pared celular, las citocininas mediante la mitosis, ¿sí o no? En la floración van a estar participando las giberelinas mediante la elongación de los frutos, mediante la elongación de las flores, las auxinas, las citocininas, el etileno. En el desarrollo del fruto, la giberelina, la auxina, la citocinina, mediante su formación, mediante su elongación, mediante su crecimiento, pero mientras la maduración ocurra, acuérdate quiénes van a ser los principales, el etileno. Durante la abscisión o la senescencia o el envejecimiento o la dormancia, ¿no? ¿Quiénes van a participar? El etileno, la abscisión, que son en este caso hormonas inhibitorias. En la abscisión y en la senescencia la planta no está creciendo, no se está desarrollando, está en un periodo inactivo. ¿Quiénes participan, por lo tanto? Células que no lo hagan, hormonas que no lo hagan, mejor dicho, que son hormonas inhibitorias, el etileno y el ácido abscísico. Y por último, la dormancia de las semillas es el ácido abscísico. Acuérdate, la germinación de la semilla, giberelinas. La dormancia de las semillas, ácido abscísico. Ahora pasamos con el sistema endocrino humano. En el sistema endocrino humano, ¿qué sucede? Acuérdate que, como te dije, tiene que haber un sistema de coordinación. Puede ser una coordinación química, es decir, regular y controlar ciertas respuestas, ciertas funciones mediante hormonas, mediante sustancias químicas, por eso se denomina coordinación química, o por otro lado, mediante impulsos bioeléctricos, que quizás el efecto es más rápido, mejor dicho, la regulación es más rápida, pero el efecto es menos duradero, ¿ok? En cambio, en las hormonas, la regulación es más lenta, porque imagínate, pues, el transporte de un impulso bioeléctrico a través de las neuronas viaja rápido. Ahora imagínate la secreción de una hormona a la sangre, viaja más lento. La llegada es más rápida a nivel de la coordinación nerviosa que en la coordinación química, pero el efecto es más duradero. ¿Dónde? En la coordinación química que en la coordinación nerviosa. ¿Ok? Por lo tanto, esta especie de coordinación química, lógicamente no hay solamente una sustancia que logra regular, controlar, estimular e inhibir funciones como símbolo de respuesta frente a estímulos, sino también, ¿qué cosa? Que son varias hormonas. Cada hormona es producida, cada o varias hormonas son producidas por determinados órganos conocidos como glándulas endocrinas. Pero ¿tú te imaginas que cada glándula esté participando de forma autónoma? Lo hace, ¿ok? Pero todas están reguladas al menos por un centro de control, la cual se ubica en el hipotálamo, ¿ok? La cual controla el balance de agua, el sueño, la temperatura, el apetito y la presión sanguínea. Fenómenos muy importantes para qué? Para la homeostasis, el equilibrio interno, ¿sí o no? Ahora, como parte de este centro de control, vamos a encontrar que o sea, te estás dando cuenta que el hipotálamo regula muchos aspectos en cuanto a la homeostasis, pero la glándula de control principal viene a ser ¿qué cosa? La hipófisis, o también denominada como glándula maestra o glándula pituitaria, ¿ok? La pituitaria.
Las glándulas endocrinas se sintetizan por mensajeros químicos denominados como hormonas, que son secretados al cuerpo y repartidos a los órganos diana. Profe, ¿qué son órganos diana? Son órganos objetivo, ¿no? Es, por ejemplo, es como que tú estás no sé, a ver, con tu escopeta, ¿no? Tu objetivo está siendo practicar, ¿no? Disparos con tu revólver. Y tu objetivo, lógicamente, viene a ser, digamos, una pared, ¿ok? Ese es tu objetivo, ¿sí o no? Lo mismo acá. El objetivo de estas hormonas son estos órganos diana, ¿ok? Por medio del sistema circulatorio. Pues esa es una de las características de las glándulas endocrinas. Exudar, secretar las hormonas hacia dónde? Hacia la sangre. ¿Ok? Luego las hormonas van viajando alrededor de todo el cuerpo teniendo contacto con varias células, ¿ok? Pero únicamente van a poder, ¿qué cosa? Actuar a nivel de células que son las células diana, que son células que tienen los receptores, que tienen el cerrojo adecuado para qué? Para tu llave, ¿ok? ¿Listo? En cambio, mire, esta célula tiene receptores. Las células, todas las células, créeme, tienen cientos tipos de receptores a nivel de su membrana. Profe, ¿y por qué? Cada tipo de receptor le va a permitir una comunicación directa o indirecta con una célula específica, ¿ok? Acá, por ejemplo, esta célula diana, tú ves en azulito, ¿no? No es el único receptor, solo que lo están haciendo de forma didáctica, nada más colocarle un tipo. Pero la hormona es de forma triangular, didáctica también, ¿no? De forma didáctica. Y únicamente no va a poder engancharse, fijarse este receptor, pero en cambio en la célula de la izquierda, sí, por lo tanto es una célula diana. Ya luego este contacto, esta interacción entre el receptor de la hormona y la hormona en sí misma va a desencadenar ciertos procesos intracelulares que finalmente van dirigidos hacia el núcleo, y el núcleo, como es el centro de control de la célula, pues va a decidir algo, ¿ok? Veamos. Vamos a ver los mecanismos de acción por parte de las hormonas. Vamos a tener dos tipos de hormonas, las hormonas proteicas, ¿ok? Y las hormonas esteroideas. ¿Listo? Ejemplo de las hormonas proteicas, pues son hormonas hechas de proteínas, por ejemplo, como la insulina, el glucagón, que son producidas ¿dónde? En el páncreas, ¿no? En el páncreas endocrino. En cambio, las hormonas esteroideas, pues vamos a encontrar muchas de las hormonas sexuales, ¿no? Las cuales derivan de los esteroides. ¿Ok? Veamos cómo es el mecanismo de una acción de una hormona proteica. Como la hormona proteica es relativamente grande y es en general hidrofílica, mayoritariamente hidrofílica, es decir, tiene afinidad con el agua, pero acuérdate que la membrana celular es hidrofóbica. Por lo tanto, la membrana celular es muy impermeable ¿a qué? A la hormona proteica. Profe, entonces, ¿cómo puede transmitir esta hormona la señal, el mensaje? El mensaje, ¿dónde está siendo producido? En una glándula. Una glándula va ahora a enviar un mensaje mediante estas hormonas a un tejido determinado. El tejido determinado pues va a cumplir una función que el mensaje le señala. Profe, ¿cómo logra entonces estas células que son impermeables a la hormona proteica? Pues tienen receptores a nivel de su membrana. Esta interacción, lo cual va a ¿qué cosa? A estimular señales intracelulares. ¿Ok? ¿Qué sucede? Acuérdate que una hormona proteica, ¿qué sucede con una hormona proteica? Acuérdate que esta hormona proteica, las hormonas de por sí viajan alrededor de la célula, de la sangre. Y la sangre, lógicamente, el sistema circulatorio está irrigando grandes partes de todo el cuerpo. Por lo tanto, si tú tienes un cúmulo de hormonas producidas en una glándula, luego se va a repartir por todo el cuerpo. Por lo tanto, no todas las hormonas que tú produces finalmente van a estar ¿a dónde? Van a llegar al órgano, tejido o célula diana. Por lo tanto, si llega un poquito de toda la señal producida, ¿sabes qué ocurre a nivel intracelular de las células dianas? ¿Qué sucede? Hay algo denominado como amplificación de señal. Como han llegado poquititas hormonas, esta señal tiene que ser amplificada. ¿Cómo? Mediante la activación de varias moléculas. Una de las más clásicas es el denominado adenosín monofosfato cíclico, o también conocido como AMP cíclico. Pero este no es el segundo. Hay varios, como el calcio. A este grupo de moléculas se denomina como el segundo mensajero.
porque es el mensajero dentro de la célula. ¿Por qué? Porque el primero no puede atravesar la membrana, pues. Y este segundo mensajero va a transmitir esa señal, pero de forma masificada. ¿Hacia dónde? Hacia el núcleo. Profe, ¿y qué ocurre en el núcleo? Acuérdate que en el núcleo ocurren procesos tan importantes como denominado como la transcripción, que ya lo vimos. Esto va a estimular la transcripción, es decir, la formación de un ARN dentro de la célula. Este ARN va a viajar y ¿a dónde se va? Afuera. ¿Y qué va a ocurrir acá? La traducción, la síntesis de una proteína. Y esta proteína va a cumplir una función, ya sea inhibitoria, ya sea estimuladora. ¿Ok? Puede ser que esta proteína participe en qué? En la degradación de lípidos, en la degradación de carbohidratos, de proteínas, o que esta proteína esté asociada con qué? Con la mayor producción de ATP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Finalmente, la acción de una hormona en qué recae en la transcripción y traducción de una proteína. Esa proteína va a tener una función inhibitoria o estimuladora. Yo no lo sé. ¿Ok? Depende de la hormona y el tejido diana. Luego vemos la acción de las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas son relativamente pequeñas y asimismo tienen una naturaleza hidrofóbica, es decir, similar a la de la membrana. Por lo tanto, estos pueden atravesar la membrana. Profe, ¿y dónde se encuentran sus receptores? Hay dos. Puede ser en el citosol o puede ser dentro del núcleo. ¿Ok? Hay esta interacción y finalmente se dirigen hacia el núcleo en la cual van a nuevamente estimular la transcripción de un gen y la traducción de una proteína. Yo no sé qué va a hacer esta proteína. Estimula, Profesor, inhibe. Sí, sí, Abigail. ¿las hormonas esteroideas no se pueden reproducir? ¿Cómo? ¿O en la anterior célula hay para... ¿Se pueden reproducir las células o como las células esteroideas? No, 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 son hormonas esteroideas. Son sustancias químicas, no son células. Abigail, a ver, coméntame nuevamente la duda para dejarlo en claro eso. Me refería a que si se puede multiplicar en Ah, una ya. unidad. Vale, entiendo, entiendo, entiendo. Es que no, acá no sucede tanto que, muy buena pregunta con las hormonas esteroideas. ¿Por qué? Es que las hormonas esteroideas tienen un libre paso, o sea, tienen un paso total. Pueden atravesar totalmente la membrana, ¿ok? ¿Por qué las hormonas proteicas también necesitan amplificar la señal dentro de la célula? Porque depende de cuánta cantidad de receptores tenga en la membrana. Tú puedes estar produciendo varias hormonas, unas 100, pero tengas qué cosa, digamos, 10 receptores. No es suficiente, ¿sí o no? En cambio, en la membrana celular de las células dianas que reciben hormonas esteroideas, es como que hay un pase libre. Todas las que llegan, pues ingresan. No, no hay necesidad de amplificar una señal. ¿Listo? Ahí, continuamos. Ahora vamos con el hipotálamo. Bueno, A ver, ¿hay una consulta más? profesor, eso, el mecanismo de las hormonas, esos son las células dianas, las que está poniendo. No, estimado, un mecanismo de acción es la forma en la que actúa una sustancia, Pero ¿no? Es esta como, tiene receptor, y ahí como, también tiene receptor. a ver, un ratito, Edith. A ver, pregúntame de nuevo. Este mecanismo de acción de hormonas proteicas, esa es, las células dianas, su interior. A ver, no estoy entendiendo muy bien. Creo que tienes una duda clara, pero no entiendo muy bien por la forma en la que la estás formulando. ¿Ok? No, que esto, como tiene receptores, y las Ajá. células también tienen receptores, supongo que esto es el interior de la célula diana. Ya, con respecto a los receptores. Ya, mira, Ajá. la cuestión es que en las células
de acá, de arriba, que están bajo la acción de hormonas proteicas, sus receptores son producidos a nivel del plasmalema, o sea, a nivel de la membrana celular, porque las hormonas proteicas no pueden ingresar, debido a que son hidrofílicas y son grandes, lo cual lo vuelve impermeable a la membrana. Entonces, ¿dónde se encuentra esa puerta de ingreso? A este nivel. Pero realmente las hormonas no entran, ¿no? Las hormonas proteicas no entran. Tienen que enviar una señal que es transferida a los segundos mensajeros. ¿Ok? En cambio, en las hormonas esteroideas, no hay necesidad de tener una hormona a nivel de la membrana. ¿Por qué? Porque las hormonas esteroideas ingresan con pase libre. ¿Listo? Continuemos ahora con el hipotálamo e hipófisis. Pregunta, ¿pueden haber células que estén bajo la acción de ambas? Claro, la mayoría de las células están bajo la acción, pueden estar bajo la acción de hormonas esteroideas y hormonas proteicas. ¿Ok? Pasemos ahora con el hipotálamo e hipófisis, denominada también como glándula maestra o pituitaria. ¿Ok? Acuérdate, el hipotálamo es uno y la hipófisis es otro. Vamos a hacer una ampliación. El hipotálamo y la hipófisis. ¿Ok? Vamos a encerrar. El hipotálamo también es un órgano. Profe, ¿cuál de las dos hormonas es Diana? No, Abigail. Diana, no cuál de las dos hormonas son. Una hormona es proteica porque está hecha de proteínas y otra hormona es, en este caso, esteroidea porque deriva de esteroides, de estas moléculas hidrofóbicas. Diana, ¿ok? Diana hace referencia a la célula, al tejido, al órgano que va a estar bajo la acción de la hormona. Supongamos, la hipófisis libera una hormona que actúa a nivel de la tiroides, que es una glándula que se encuentra a nivel del cuello. Pregunta, ¿cómo yo también puedo llamar a esa tiroides? Como órgano diana, porque es ¿qué cosa? El órgano que está bajo la acción de la hipófisis, de la hormona que produce y secreta la hipófisis. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Acuérdate, diana hace referencia al receptor, al que recibe, no al mensaje, que el mensaje acá sería transportado por ¿quiénes? Por las hormonas. ¿Listo, estimados? Estimados, si tienen alguna duda, alguno, también tienen sus consultas académicas, pero no duden en escribir en el chat. Si tenemos un tiempito, cada cierto tiempo, midiendo bien el tiempo, normal, pueden consultar, colocar sus preguntas y muchachos, aprovechando un minuto. Ustedes están para aprender, ¿ok? No tengan vergüenza, profe, no sé, y si me equivoco, no lo sé, no, déjenlo. Ya casi cualquiera de ustedes ni se va a ver las caras más adelante. No, profe, es que mi amigo va a pensar que no sé. ¿Y qué importa eso? Tú has venido a aprender. Así que si tienes alguna consulta, relájate y haz tus preguntas nada más. Puedes colocar en el chat, normal. Si hay un tiempito, cada cierto tiempito reviso el chat y puedo estar respondiendo. ¿Ok? Vamos. Hipotálamo y luego tenemos a la hipófisis, ¿ok? Acuérdate, el hipotálamo también forma parte del sistema nervioso, ¿ok? También van a estar cumpliendo algunas funciones. Acá, atento, ¿ya? Atento. La hipófisis o glándula maestra pituitaria está dividida en dos regiones, denominada como lóbulos. Vamos a ver un lóbulo posterior y un lóbulo anterior. Algunas de las funciones que son realizadas en la hipófisis son reguladas a nivel del hipotálamo, ¿ok? Son controladas a nivel del hipotálamo. ¿Cómo así, profe? Mira, a nivel del lóbulo posterior, denominado también como neurohipófisis, y el lóbulo anterior, denominado también como adenohipófisis, ¿ok? Hay algo particular en la neurohipófisis. Es que la neurohipófisis no es una glándula propiamente dicha. O sea, no es una glándula en su esencia, porque una glándula en su esencia de ser glándula, o sea, ¿qué cosa te dice que tú eres una glándula? Endocrina. Porque sintetizas, produces, secretas hormonas, ¿sí o no? La neurohipófisis no es una glándula endocrina propiamente dicha. ¿Por qué? Porque donde se producen las hormonas
como la oxitocina y la hormona antidiurética denominada ADH, son producidas a nivel del hipotálamo, pero luego son transportadas ¿hacia dónde? Hacia la neurohipófisis. Esa es una de las preguntas que se toma mucho, o sea, que con eso tomas al alumno. ¿Por qué? Porque te preguntan, ¿dónde se produce la oxitocina, la hormona antidiurética? Y muchos que marcan, neurohipófisis. No, se produce en el hipotálamo y se almacena y libera en la neurohipófisis. ¿Ok? Profe, ¿qué hormonas? La hormona antidiurética, que está asociada a funcionar a nivel de los túbulos renales. ¿En qué? En la osmorregulación y excreción de sustancias. ¿Ok? Osmorregulación y secreción de sustancias. Apunta, por favor. La oxitocina luego va a tener acción sobre el músculo liso del útero. ¿Te acuerdas que te dije? Músculo liso, ¿dónde lo encuentras? Tracto respiratorio, tracto urogenital, vasos sanguíneos y tracto digestivo. ¿Ok? Acá estás viendo cómo a partir del tracto urogenital estás viendo ejemplo del músculo liso. Profe, ¿y para qué? Para cuando hay, en este caso, las contracciones previo al parto. ¿Ok? ¿Listo? Vamos con la oxitocina, las cuales también participan a nivel de las glándulas mamarias, ¿no? A nivel de que la liberación de la leche, ¿ok? De la leche materna. Vamos a encontrar otra hormona que participa, pero más que todo para estimular la producción de la leche. Pero aquí es para la eyección, la salida de la leche materna, ¿ok? Ahora vemos en la adenohipófisis. La adenohipófisis sí viene a ser, sí tiene un papel endocrino, en esencia, porque este produce y libera hormonas. Profe, ¿qué hormonas? La hormona tirotrofina. Profe, ¿por qué se denomina hormona tirotrofina? Porque va a regular las funciones de la tiroides, una hormona que se encuentra a nivel del cuello. ¿Ok? Luego encontramos otra glándula que se denomina hormona adrenocorticotrofina, o en algunos casos como corticotrofina nada más. ¿Ok? Profe, ¿por qué? Porque tiene acción sobre las glándulas suprarrenales. Profe, ¿dónde se encuentra? Suprarrenal, supra, arriba. ¿Renal de qué viene? De riñones. Ah, ok. Profe, prolactina. Profe, ¿dónde va a tener actuar? ¿Dónde va a actuar? En las glándulas mamarias. ¿En qué? En la producción de la leche. Para que se eyecte, para que se libere, ¿qué necesita? Oxitocina. ¿Ok? Ahí entiende la diferencia. Luego, profe, estimulan las hormonas de crecimiento o somatotrofina. ¿En qué participa? Crecimiento de huesos y tejidos. ¿Ok? Luego, las hormonas folículo estimulantes y luteinizantes, que están en el grupo de las gonadotrofinas. Profe, ¿por qué gonadotrofinas? Gónadas, pues, son los órganos sexuales. ¿Ok? Gonadotrofinas. Tenemos hormonas folículo estimulantes y luteinizantes. FSH, folículo estimulante. Luteinizante, LH. ¿Ok? A nivel de aquí actúan de ovarios y testículos. ¿Ok? Es decir, ambas gonadotrofinas estimulan, participan, actúan a nivel de los órganos diana en ovarios y en testículos. ¿Ok? Pero sucede algo importante. Es que la adenohipófisis, la producción y liberación de estas sustancias está controlada también por el hipotálamo. En el segundo, en la neurohipófisis, acuérdate que las hormonas son producidas en el hipotálamo, se liberan en la neurohipófisis. Acá no, en la adenohipófisis, aquí se producen las hormonas, pero tiene un control. El hipotálamo lo regula. ¿Cómo? El hipotálamo produce unas hormonas también. Mira, ¿qué nos dice este apartado? Estas hormonas son secretadas hacia un sistema porta en la hipófisis. Vena, capilares, vena. Nos va a quitar tiempo un poquito. El sistema porta es como toda una red. Es toda una red. Tú sabes que la secuencia es generalmente arterias, bueno, arteriolas, capilares, vena, ¿verdad? Pero un sistema porta se caracteriza por esta transición. Vena, capilares, vena. ¿Ves? Hay una excepción, hay totalmente toda una excepción, ¿sí o no?
Vena, capilares, vena. Tú esperarías que sea arteriolas, capilares, vena, ¿no? Este es un tipo de sistema porta. Este sistema porta también encontramos en otro tejido, que viene hacia a nivel del hígado, ¿sí? Tejido hepático. Solamente tenemos 2 tipos de sistema porta, ¿ok? Lo único que quiero que te lleves de este enunciado es que es una forma en la cual se transportan las hormonas que se producen acá en el hipotálamo y que van a viajar a la adenohipófisis. ¿Ok? ¿Qué dice? Estos factores producidos en el hipotálamo estimulan o inhiben la producción y secreción de las hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis. Las hormonas producidas en esta parte de la hipófisis pasan al torrente sanguíneo. Profe, no entendí. Básicamente es esto. A este nivel, el hipotálamo produce hormonas que viajan a la adenohipófisis. Y aquí o estimulan o inhiben, ¿qué cosa? La producción y liberación de estas hormonas. ¿Te estás dando cuenta? ¿Te estás dando cuenta? ¿Ok? Ahora sí. Pasamos con otra segunda glándula, la denominada glándula pineal o epífisis. Por favor, no te confundas. Acuérdate, glándula pituitaria o hipófisis. Y esta es una glándula pineal o epífisis. ¿Qué producen? Producen la melatonina. Y la cual está regulada, está modulada por la luz. ¿Ok? Profe, ¿pero qué regula la melatonina? La melatonina regula ciclos reproductores estacionales. ¿Ok? Regula los ritmos circadianos. Profe, ¿qué son los ritmos circadianos? Hace referencia como un reloj biológico. Es, por ejemplo, algunos animales en ciertas estaciones como que hay una mayor estimulación para la reproducción y en otras estaciones no, ¿sí o no? Hay momentos en los cuales tu ritmo cardíaco, por ejemplo, no es el mismo. Por ejemplo, durante el sueño y la vigilia, es decir, durante estás despierto, ¿ok? Tu sistema inmunológico hay momentos en los cuales está muy activo y otros no, pero luego hay un momento donde vuelve a estar muy activo y en otros no, y así sucesivamente. Los ritmos circadianos son como fenómenos fisiológicos que ocurren de forma periódica. A veces sí, a veces no. Mejor dicho, a veces con tanta intensidad, a veces con una intensidad baja. Intensidad alta, intensidad baja. En este caso, un ejemplo clásico de los ritmos circadianos es el ciclo de vigilia-sueño, ¿verdad? Duermes, te despiertas, duermes, te despiertas, duermes, te despiertas, ¿no? Es un ritmo circadiano, ¿ok? Además, permite la adaptación a las estaciones, previene las enfermedades cardíacas y degenerativas, estimula el sistema inmune y alivia y protege los efectos negativos del estrés, ¿ok? Hay periodos en los cuales hay estrés, otros no, periodos con estrés, otros no, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver que esta está modulada por la luz. Por ejemplo, en presencia de luz se detiene la producción de melatonina y en ausencia de luz aumenta la producción de melatonina. ¿Ok? Quiero que observes acá. Mira, a partir de las 12 a.m. hay una producción que se detiene, ¿no? La producción de melatonina. Acá. Acá está mal. Acá es 12 p.m. y acá es 12 a.m. Pues. ¿Ok? Cuando ya llega la noche se aumenta la producción de melatonina. Y ya cuando son las 6 de la mañana se reduce, ¿no? Se reduce por la presencia de luz. Acá hay luz, acá hay luz, acá hay oscuridad. ¿Ves? En los periodos donde hay luz se detiene la producción de melatonina. Por eso que siempre se recomienda a los estudiantes que estudien con luz. ¿Ok? Porque para que detengan la producción de melatonina. Ahora, por otro lado, observamos que a nivel, ¿dónde está ubicado el hipotálamo? ¿No? Mira, acá. Esta zona que tú encuentras se denomina como diencéfalo. Por eso se dice que el hipotálamo, la hipófisis y la epífisis se encuentran en la base del diencéfalo. ¿Listo? Ahora pasamos con la tiroides y paratiroides, profe. ¿Qué son, profe? La tiroides son y la paratiroides son glándulas que se encuentran a nivel del cuello. ¿Ok? Quiero que observes acá, mira. Esto es tiroides, ¿no? Como un aspecto esponjoso. Y estas 4 bolsitas, que en algunas poblaciones humanas pueden ser 3 o pueden ser 2, ¿ok? Se denominan como glándulas paratiroides, acuérdate, ¿ok? ¿Listo? Continuemos.
Profe, ¿qué funciones realizan? Las glándulas tiroides producen las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, denominadas como T3 y T4. Pero la T4 tiene otro nombre, la denominada tiroxina. Ahora, el término formal del T3 y del T4 es la trio-yodo-tironina. Profe, ¿y el T4 cómo se llamaría? Tetra-yodo-tironina. Pero algo más simple, tiroxina. Profe, ¿por qué me dice el nombre? Me lo van a tomar difícilmente. Eso lo toman más que todo cuando están en la universidad. Pero te digo yodo, porque te estás dando cuenta que para la formación de estas hormonas necesitas yodo. Es que tú cuando vas y compras sal, ¿qué dice? Sal yodada. ¿Por qué crees? Porque con el paso del tiempo se da la presencia, por ejemplo, de ciertas enfermedades. Mira, el mal funcionamiento de la glándula puede producir hipo o hipertiroidismo. Y, por ejemplo, por un tiempo, la formación de bocio, o otras enfermedades como mixedema o cretinismo, está asociado a ¿qué? A una producción inadecuada de hormonas tiroideas. Por eso es que bajo lo legal, acá en Perú y en diferentes países, la sal tiene que contener yodo, porque para evitar un tipo de enfermedades carenciales. ¿Carenciales por qué, profe? Porque carecen de qué? De cierta producción adecuada de qué? De hormonas tiroideas. ¿Ok? ¿Por qué necesita yodo? Trio-yodo-tironina. Están hechas de yodo. ¿Ok? Finalmente, cuando la glándula tiroides produce la T3 y la T4, ambas hormonas, finalmente las dos, mira, la T3 cuando entra a la sangre se convierte en tiroxina. Al fin y al cabo, cuando está en la sangre, vamos a encontrar tiroxina. La tiroxina estimula el crecimiento en mamíferos jóvenes y controla la velocidad del metabolismo, ¿ok? Controla la velocidad del metabolismo. Por eso es que tú ves en personas con hipertiroidismo, que son personas que están con constante sudoración, tienen intolerancia al calor. ¿Por qué? Porque hipertiroidismo está acelerado su metabolismo, por lo tanto, hay una gran cantidad de aumento de energía calórica, entonces no soportan ya mucho el calor. Y por otro lado, acuérdate que un mecanismo para reducir la temperatura corporal es mediante la sudoración, por eso es que son personas que tienden a sudar mucho. Luego tenemos los de hipotiroidismo, que son las personas que son un poquito obesas, y luego por otro lado tienen intolerancia al frío, porque como su metabolismo está desacelerado, no producen la cantidad de calor suficiente, ¿ok? Y por lo tanto, ¿qué tienen? Intolerancia al frío y tienden a temblar, porque acuérdate que el mecanismo reverso para aumentar la temperatura corporal, ¿cuál es? Temblar, ¿sí o no? Tiemblas, lo que hace que tus músculos comiencen a ¿qué? A contraerse, generando calor. Al revés, si la temperatura es muy alta y quieres reducirla, ¿qué haces? La persona comienza a sudar, ¿no? Son dos mecanismos al contrario para controlar la temperatura corporal. ¿Ok? Pero la tiroides tiene a producir otra hormona, la denominada calcitonina, que tiene un papel antagonista. ¿Con qué? Con la paratormona, que es una hormona donde se produce en la paratiroides, así de sencillo, ¿ok? La paratiroides, formada por 4 grupos celulares incluidos en la parte posterior de la tiroides, secretan paratormona, que mantiene el nivel de calcio en la sangre. O sea, ambas van a participar en la regulación de la concentración del calcio en la sangre, ¿ok? Vamos a ver cómo es en el caso de la calcitonina y en el caso de la paratormona. ¿Qué nos dice la calcitonina? Interviene en regulación del calcio, reduciendo los niveles de calcio en la sangre. Mira, reduce. Este aumenta, acuerda, concentración del calcio en la sangre. Profe, ¿esto cómo se denominaría también? Como un efecto hipocalcemiante. Acuérdate, hipo, bajo, calcio, miante, de algo que se encuentra en la sangre. Por eso tú vas a encontrar que la insulina y el glucagón tienen un efecto, por ejemplo, hipoglucemiante e hiperglucemiante.
Hiper e hipo, que hacen referencia a bajo y alto. Glu, de glucosa. Miante, en la sangre. ¿Ok? Acuérdate, la calcitonina tiene un efecto hipocalcemiante y la paratormona un efecto hipercalcemiante. ¿Ok? Ambas hormonas van a estar participando a nivel de diferentes órganos. Por ejemplo, a nivel del tejido óseo, a nivel de los riñones, a nivel del intestino. Profe, si tú quieres mayor cantidad de calcio en la sangre, ¿qué haces? Vas a los huesos y los osteoclastos comienzan a degradar la matriz ósea, ¿verdad? ¿Y la matriz ósea qué contiene? Hidroxiapatita de calcio. Si tú lo degradas, ¿qué está liberando? Calcio a la sangre. ¿Ves su efecto hipercalcemiante? Está aumentando la concentración de calcio en la sangre. A nivel de los riñones, por ejemplo, ¿no? Acuérdate que aquí se excretan varios minerales en exceso, pero como la paratormona, ¿qué dice? Oye, necesito más calcio en la sangre. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a reducir la excreción de calcio. Por lo tanto, va a continuar con un aumento de calcio en la sangre. Lo mismo, a partir de la dieta, a partir de lo que tú consumes también, aparte de ser carbohidratos, polisacáridos, ¿no? Ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, también hay minerales de todo tipo, ¿sí? Diferentes sales de sodio, ¿ok? Diferentes sales de potasio, etcétera, etcétera. Pero una de esas es el calcio. Si tú quieres una mayor concentración de calcio en la sangre, ¿qué haces? Absorber calcio a nivel del intestino, pues ya estás un efecto hipercalcemiante. Por otro lado, la calcitonina lo que permite es reducirla, ¿no? Mediante, en este caso, actuando a nivel de diferentes órganos, ¿sí? Riñón, vasos sanguíneos, intestino, tejido óseo, ¿ok? ¿Ok? Profe, ¿a qué se refiere con antagonismo? A que dos sistemas cumplen roles inversos. Antagonismo. La calcitonina y la paratormona tienen un antagonismo, porque uno hace el efecto reverso del otro, el efecto inverso, ¿ok? Contrario. Uno reduce, el otro aumenta. Es como la insulina y el glucagón, también son antagonistas. Vamos con el timo. El timo es un órgano voluminoso en la infancia, pero involuciona después de la pubertad, reemplazándose por tejido fibroso, ¿sí? Y por tejido adiposo en mayor cantidad. Produce principalmente la hormona timosina, la cual estimula la maduración de células del sistema inmune, ya que los linfocitos T maduran en la médula y en la corteza del timo. ¿Ok? Ahora, veamos acá. Timo. Te voy a contar algo así, porque son varios temas acá en esta clase. A nivel del timo, hay una célula, hay un glóbulo blanco muy especializado, denominados los linfocitos, los cuales cumplen un papel denominado como inmunidad celular. O sea, estas células atacan directamente a células infectadas por patógenos. ¿Ok? ¿Listo? Estos maduran acá. Los linfocitos, mira, los linfocitos tienen en un inicio, tienen la capacidad de comenzar a reconocer varios cuerpos, varias estructuras, tanto así que puede reconocer partes propias. Pero pregunta, ¿a ti te conviene que un linfocito reconozca células, tejidos, órganos propios? No. ¿Por qué? Porque los va a atacar. En el timo se da, ¿qué cosa? La educación linfocitaria. Y una de esas etapas es la maduración linfocitaria. ¿Por qué educación linfocitaria, profe? Porque aquí se va a desarrollar varias cosas. Se va a decidir si un linfocito tiene la calidad suficiente, si está apto metabólicamente, si está funcionando bien. Por otro lado, se hace controles de calidad, que los linfocitos que están acá, que luego van a actuar a nivel de todo el organismo, no reconozcan algo propio. ¿Ok? ¿Listo? A eso se denomina como educación linfocitaria. Hay un proceso al último, que viene a ser la maduración linfocitaria, en la cual ya van a quedar todos los linfocitos que hayan pasado todas las pruebas de calidad. ¿Ok? ¿Quiénes estimulan esta maduración? La timosina. ¿Ok?
Ahora vamos a las glándulas suprarrenales, que son estas glándulas que se encuentran por encima de los riñones. ¿Ok? ¿Listo? Así de sencillo. Profe, ¿dónde se encuentra? Ya te dije, encima de los riñones, por eso se denomina glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales poseen 3 zonas anatómicas. La más externa, más delgada, hecha de tejido conectivo, es la cápsula. Luego más interno, la corteza y por último la médula, siendo la parte más interna. ¿Ok? La corteza y la médula van a producir hormonas. Por ejemplo, la corteza produce mineralocorticoides y glucorticoides. ¿Ok? Siendo uno de los más conocidos como parte de la glucorticoides el cortisol. Y como parte de los mineralocorticoides, la aldosterona. ¿Ok? Luego, a nivel de la médula se produce ¿qué cosa? ¿Qué hormona? La adrenalina, también denominada como epinefrina. ¿Ok? Profe, pero ¿qué hormona? ¿Qué funciones tiene? El cortisol tiene también un efecto hipoglucemiante. ¿Ok? En este caso, la captación de ¿qué? De glucosa a partir de los tejidos, o sea, similar a la insulina. La aldosterona también participa como la hormona antidiurética. También va a participar en la osmorregulación. También va a participar a nivel de ¿qué? De los riñones. Claro, pues, porque abajo está el riñón, pues, ¿no? La aldosterona va a participar en la regulación de la excreción de ciertos minerales, ¿ok? Y a nivel de la médula se produce la adrenalina, que en este caso lo que va a afectar en parte viene a ser al sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Por ejemplo, la dilatación de las pupilas, ¿no? Por otro lado, comienza la taquicardia, aceleración del ritmo cardíaco. Luego se acelera también, ¿qué cosa? La frecuencia respiratoria, ¿ok? Más que todo en los fenómenos de alerta, ¿no? Vamos ahora con el páncreas. Tú ya te acuerdas que el páncreas hay un grupo de células agrupadas como los islotes de Langerhans, las cuales poseen diferentes células, como las células alfa, las células beta, las células delta, las células F, ¿no? Por ejemplo, las células F producen el polipéptido pancreático. Profe, ¿qué funciones tiene el polipéptido pancreático? Regula procesos digestivos, ¿no? Participa en la formación del jugo pancreático, por ejemplo. Profe, el glucagón y la insulina son hormonas antagónicas porque la insulina tiene un efecto hipoglucemiante y el glucagón tiene un efecto hiperglucemiante. Aumenta la concentración de ¿qué? De glucosa en la sangre mientras que el otro la reduce. ¿Ok? Acuérdate que el glucagón es producido en las células alfa y la insulina en las células beta. Pero hay una tercera denominada somatostatina, producida en las células delta. ¿Ok? Acá vamos a ver las células delta. Profe, ¿en qué participa? En la motilidad gástrica y en la secreción endocrina intestinal. ¿Listo? Ahora pasamos por otro lado a las gónadas en el sistema endocrino, ¿no? A las gonadotrofinas. Quiero que observes acá lo siguiente, en la siguiente imagen. Por ejemplo, tenemos al hipotálamo y a la hipófisis, ¿ok? Por ejemplo, a nivel de la hipófisis, acuérdate que a nivel de la adenohipófisis, el lóbulo anterior, ¿ok? Tanto en varones como en mujeres, las gonadotrofinas van a tener ciertas funciones. Por ejemplo, la producción de hormona luteinizante o LH va a actuar a nivel de las células de Leydig en los testículos. ¿Para qué? Para la producción de testosterona. ¿Ok? ¿Listo? En cambio, la hormona folículo estimulante va a ir y va a tener acción sobre, mejor borramos, ¿ya? Para que te lo lleves así, vamos a ver, de color azul. La hormona folículo estimulante, ¿a quién va a estimular? A las células de Sertoli. ¿Para qué? Para que realicen la espermatogénesis. Profe, ¿qué es espermatogénesis? Acuérdate, génesis de formación, esperma, ¿ok? Orígenes, formación de esperma, ¿ok? Espermatogénesis. Profe, ahora, en el caso de las mujeres, ¿qué ocurre? Con la hormona luteinizante va a dirigirse, ¿ok? Al folículo ovárico. El folículo ovárico viene a ser un grupo de células que en el centro contienen al ovocito. El ovocito es una
un estadio de las células sexuales en la cual va a estar en pleno desarrollo para que finalmente forme el óvulo. ¿Ok? Ahora, esta hormona luteinizante llega y lo que va a permitir es la estimulación de andrógenos. En cambio, la hormona folículo estimulante lo que va a hacer es llegar al folículo ovárico. Vamos a ponerlo acá para que no te confundas. Folículo ovárico. ¿Ok? Es donde se van a desarrollar los ovocitos, acuérdate, para que posteriormente liberen a un ovocito secundario y que sea fecundado. Acá es la preparación de los ovocitos para que luego sean fecundados. Como la misma hormona te lo dice, folículo estimulante, lo que hace es estimular, pues, el desarrollo del folículo ovárico. Y la hormona luteinizante participa en la ovulación. Es decir, después de que el folículo ovárico se haya desarrollado, hay un momento en el cual el ovocito secundario, que es un estadio de las células sexuales, en este caso en la mujer, tiene que ser liberado. A ese proceso de liberación se denomina como ovulación. Una vez que liberado, llega, ¿qué cosa? Un espermatozoide y lo fecunda. Ok, ahora pasamos con el sistema inmunológico, el cual está formado por una red compleja y vital de células y órganos que participan en ¿qué? En la protección del cuerpo frente a las infecciones. ¿Ok? Órganos involucrados en el sistema inmunológico se denominan como órganos linfoides. Profe, algunos órganos linfoides tenemos al timo, ¿ok? Vamos a poner acá, al timo, a la médula ósea, ¿ok? ¿A cuál más tenemos? Al vaso, tenemos a los ganglios linfáticos, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Algunos órganos linfoides, ¿no? Por ejemplo, esos son. Continuamos. Afectan el crecimiento, el desarrollo y la liberación de linfocitos, que es un cierto tipo de glóbulo blanco, ¿ok? Y por otro lado, se encargan de elaborar la respuesta inmune frente a un antígeno. Profe, ¿qué es un antígeno? Frecuentemente es conocido como un cuerpo extraño, pero no es suficiente. No es solo ser un cuerpo extraño, sino un antígeno es considerado como un cuerpo extraño que es reconocido. ¿Por quién? Por el sistema inmune. Ese es un primer requisito. Es reconocido por un sistema inmune, proceso denominado como estímulo antigénico. Pero un antígeno se llama como tal cuando ¿qué cosa? Induce una respuesta inmune. ¿Ok? La respuesta inmune, ¿cuál es? La destrucción del agente extraño, pues, la destrucción del antígeno. ¿Ok? Acuérdate que la inmunología no se encarga solo de defendernos frente a las infecciones, sino se ocupa del estudio del reconocimiento de lo propio frente a lo extraño. Por ejemplo, si tú tienes un virus que te infecta, si tú tienes una bacteria que te infecta, si tú tienes un parásito que te infecta, ¿qué crees? ¿Quién se va a encargar? El sistema inmunológico, ¿sí o no? Ahora, ¿qué sucede? Una célula cancerígena, ¿qué es? Es un cuerpo extraño. Lo mismo, la inmunología también puede estudiarlo, porque está reconociendo algo que es extraño frente a lo propio, ¿ok? No solo la inmunología se centra en ¿qué? En las infecciones, ¿ok? Células del sistema inmune, como ya te lo dije alguna vez, hay células muy especializadas como las células B, las células T y las células natural killer. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, los eritrocitos, a los mastocitos, a los trombocitos, y por otro lado a los basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos, células dendríticas y macrófagos. ¿Te estás dando cuenta que las células sanguíneas son células que participan en el sistema inmune? ¿Sí o no? Ahora, veamos proteínas del sistema inmune. Es que la defensa del organismo no solo se centra en las células, sino también en proteínas que participan. Por ejemplo, tenemos a las proteínas denominadas como anticuerpos, las cuales, ¿qué ocurre? Van y se dirigen al agente patógeno y la neutralizan, es decir, evitan que siga infectando. ¿Ok? Luego tenemos a quienes vamos a tener a las citocinas, que son reguladores de glóbulos blancos. Vamos a decirlo en ese sentido. O sea, va a regular el crecimiento, el desarrollo de ¿qué? De los glóbulos blancos, ¿no? Cuando ocurre una infección, ¿qué se necesita? Más glóbulos rojos.
las citocinas comienzan a producirse, estimulan a ciertas células para que se sigan produciendo más glóbulos rojos, que pueden ser basófilos, eosinófilos, neutrófilos, etc. Y luego tenemos unas proteínas plasmáticas, es decir, unas proteínas que se encuentran en el plasma sanguíneo, en la sangre, que son las proteínas del complemento. Una de sus funciones, por ejemplo, es formar, ¿qué cosa? Un poro dentro de ¿qué? Dentro de las células patógenas, lo cual va a permitir el ingreso de agua, y este ingreso de agua va a ser abrupto tanto así que va a romper, va a explotar a las células. Son las proteínas del complemento. Acuérdate que son proteínas plasmáticas. Apunta, por favor. La inmunidad viene a ser, se define como los mecanismos utilizados por el cuerpo como protección contra los microorganismos y otros agentes extraños. ¿Ok? Estos mecanismos de defensa son conocidos como inmunidad natural e inmunidad innata. ¿Ok? Siendo la inmunidad innata natural, es decir, la inmunidad con la que tú naces. ¿Ok? En cambio, la inmunidad adquirida, como el mismo nombre lo dice, se va adquiriendo, pero depende de, de las infecciones. La inmunidad natural comienza a funcionar independientemente si ocurre o no una infección. En cambio, una inmunidad adquirida, para que sea activada, necesita reconocer que hay presencia de este agente patógeno. La inmunidad adquirida también se denomina como inmunidad adaptativa. ¿Listo? Diferencias, profe. La inmunidad innata es inespecífica. Es como utilizar los mismos tipos de espada para combatir el mismo contrincante. Diferentes contrincantes. O sea, utilizas la misma espada para atacar diferentes contrincantes. Pero en cambio la inmunidad adquirida es utilizar una espada específica para atacar, destruir un agente patógeno en específico. O sea, son mecanismos de defensa más específicos. O sea, la inmunidad adaptativa es más específica. La inmunidad adaptativa adquirida posee memoria. ¿Eso qué quiere decir? Una vez que ocurre una infección, luego vuelve a ocurrir otra infección, el mismo cuerpo reconoce que eso ya anteriormente ha ocurrido. Por lo tanto, tiene una memoria inmunológica, con lo cual una nueva infección por el mismo agente patógeno, lo que va a ocasionar es una mayor intensificación de la respuesta. No, es como que tú tienes un contrincante, ¿no? Y dices, me da cólera. Pasa el tiempo, tienen un problema, ¿y qué? Por la cólera acumulada, ¿qué cosa? Tu forma de responder es mayor. Lo mismo es acá. Tu sistema inmune los reconoce una vez, los elimina, te vuelves a infectar y para la otra te recibe con más cólera el agente patógeno. Entonces atacas con una mayor intensidad. Algo distinto es que la inmunidad adquirida es más lenta, pero es más específica. En cambio, la inmunidad natural es más rápida. Acuérdate, la adquirida es más lenta, la natural es más rápida. Vamos a ver algunos mecanismos de la inmunidad innata. Vamos a tener, por ejemplo, mecanismos innatos externos y mecanismos innatos internos. ¿Ok? Están presentes en todos los organismos y tienden a evitar el ingreso de patógenos. Por ejemplo, la piel es una barrera física, ¿ok? Esa capa de células muertas que se denomina como estrato córneo a nivel de la piel, esa última capa más externa, lo que permite es evitar, pues, lo que permite es evitar el ingreso de ciertos agentes patógenos. Profe, pero ¿qué ocurre con zonas de abertura, como la boca, como la nariz? Se va a producir moco, la cual es hecha de mucina, ¿no? Esta sustancia viscosa. Lo que permite es que mientras va ingresando sustancias por la boca, por la nariz, se va quedando adosada, ¿a dónde? Al moco, ¿no? ¿Listo? Lágrimas y saliva, lo mismo, pues, ¿ok? La saliva y las lágrimas producen también enzimas, producen sustancias antimicrobianas. Por ejemplo, la saliva, ¿qué produce? Lisozima. ¿Qué hace la lisozima? Degrada las paredes celulares. ¿De qué? De las bacterias. ¿Ok? ¿Listo? Por otro lado tenemos a la flora autóctona, ¿no? Como parte del intestino, de los intestinos, ¿te acuerdas cuando te comenté la flora autóctona bacteriana? Es como que, mira, tu intestino supón que es como un edificio. Y las bacterias son como tus huéspedes. Cada bacteria está en todos estos departamentos. ¿Ok? Llega una nueva bacteria. ¿Sabes por qué no logra infectar?
porque no logra encontrar un departamento donde pueda vivir. ¿Por qué? Porque todo ya está lleno. Lo mismo es en el intestino. Hay tantas bacterias que son beneficiosas para ti, pero que impiden que otras bacterias que llegan logren instalarse. ¿Por qué? Porque ya están siendo ocupadas, ya están marcando su territorio estas bacterias. En mecanismos internos, los cuales ya actúan a nivel de los patógenos que han ingresado para eliminarlos. Por ejemplo, las células asesinas naturales, denominadas como natural killer, destruyen a células extrañas y a las células infectadas o tumorales, produciendo unos agujeros denominados perforina. O sea, a una bacteria, por ejemplo, a un parásito, le generan esta perforina y aquí van a comenzar a meterle estas células natural killer varias enzimas digestivas que van a degradar por dentro a los agentes patógenos. ¿Ok? Vamos con interferón. Profe, ¿por qué interferón? Porque interfiere. ¿Interfiere con qué, profe? Con la replicación viral. Acuérdate, hay proteínas segregadas por células infectadas por virus que actúan sobre otras células haciéndolas producir sustancias que inhiben la replicación viral. Por ejemplo, aquí te infectó un virus. ¿Y sabes lo que hace esta célula? Comienza a sintetizar mensajeros, interferones, hacia las células vecinas. Las células vecinas, al detectar este interferón, ¿qué dicen? Oye, la vecina tiene un virus. ¿Y qué van a hacer? Ellas van a tratar de reducir la eficacia, la eficiencia, la productividad de qué? De toda su maquinaria celular. Así que cuando un virus de la célula vecina se libera y ahora te quiere infectar, el ambiente que le estás dando es inadecuado para que se pueda replicar de forma adecuada. Interferón, interfiere con la replicación viral. Las proteínas del complemento que ya te comenté son proteínas que se encuentran en el plasma sanguíneo, las cuales provocan la lisis de la célula o atraen a fagocitos. O sea, puede ser ¿qué cosa? Dos cosas. Te vas a un parásito y lo que haces es formar un poro por donde va a entrar el agua y al final lo va a romper a la célula, va a explotar, la va a alisar. Por eso se dice lisis. O quizás otra función puede ser, oye, amigos, ¿no? A los glóbulos blancos, les dice, venga. He detectado un agente patógeno. Venga, ¿para qué? Para que lo fagociten. ¿Te estás dando cuenta? Pasamos ahora con el sistema de inmunidad activa o pasiva. Activa o pasiva. Se denomina activa cuando hay una memoria inmunológica. ¿Ok? Cuando hay memoria inmunológica. Y pasiva cuando hay un efecto temporal. La principal distinción entre activa y pasiva es la siguiente. El organismo genera, vamos a borrar todo eso porque esta es la distinción principal. El organismo genera sus propios anticuerpos, estas proteínas que las defienden de agentes patógenos. En cambio, en la pasiva, adquiere, él no las produce, las adquiere, las recibe. Por ejemplo, tras una infección, por ejemplo, tú vas, por ejemplo, en el SARS-CoV-2, tú vas en el carro y pasa una semana y tienes síntomas. Pregunta, ¿tú fuiste a una zona muy convulsiva, muy hacinada, para que te infectes, para que te enfermes? No, ocurrió de forma natural. ¿Pero qué pasó? Has producido anticuerpos contra ese agente patógeno. Tú los has generado y ha sido de forma natural. En cambio, si tú quieres tener anticuerpos que te defiendan con el agente patógeno, ¿qué haces? Te vacunas. Y esa decisión ha sido deliberada, ha sido a propósito. ¿Sí o no? Pero al final, ¿qué has hecho? Has producido anticuerpos contra el agente patógeno. ¿Ok? En cuanto al tipo de inmunidad pasiva, por ejemplo, natural. Un ejemplo viene a ser de la madre al niño. Por ejemplo, la madre produce anticuerpos que luego ¿hacia dónde van? Hacia el niño, hacia el bebé. Pregunta, el bebé que tú alguna vez fuiste, ¿tú has producido esos anticuerpos? No, los recibiste de tu madre, pero fue de una forma natural. ¿Ok? En cambio, la artificial es que recibes anticuerpos de otro organismo. Por ejemplo, yo trabajo con serpientes venenosas, con veneno de serpiente. Justo no sé si han visto un caso acerca del perro que había sido mordido por una serpiente. ¿Qué sucede? Mira, ¿cómo se produce el antiveneno?
se le inyecta un poquitito de veneno a caballos. Y el caballo comienza a producir anticuerpos. Y lo que se hace es recoger esos anticuerpos a nivel de su sangre. Y esos anticuerpos luego se enfrascan. Cuando ocurre un evento de mordedura de serpiente, ¿tú qué vas? Jalas ese antiveneno y le inyectas a dicha persona. Pregunta, ¿esos anticuerpos que te defienden contra el veneno, lo has producido tú, que eres la víctima? No. ¿Dónde lo has producido? En el caballo. ¿Ves? Provienen de otro organismo. ¿Ok? ¿Listo? Ahora vamos con los sistemas nerviosos. Vamos a encontrar diferentes sistemas nerviosos. Acuérdate que el sistema nervioso participa en la regulación y en el control de funciones. Acuérdate, la coordinación nerviosa. Vamos a encontrar diferentes tipos. Por ejemplo, animales sin sistema nervioso. ¿Te acuerdas cuando te comenté de los parazoos, de los poríferos, que no poseen tejidos verdaderos? Si un animal no posee un tejido verdadero, ¿qué significa? Que no posee órganos. Si no posee órganos, no posee tejidos. Por eso es que los poríferos no poseen ningún tipo de tejido. ¿Ok? Ahora pasamos con el sistema nervioso reticular o difuso. Profe, ¿por qué reticular? Porque es en forma de una red. ¿Ok? Acá en los nidarios, por ejemplo, apunta. Acá son los nidarios. Ellos poseen un tipo de células nerviosas, pero se denominan protoneuronas. Y estas protoneuronas van a estar asociadas unas con otras a nivel de todo el organismo, de todo el cuerpo, formando una red. Por eso se denomina como sistema nervioso reticular o difuso. ¿Ok? Acuérdate que en este caso, un ejemplo son las medusas. Como parte del sistema sensorial, vamos a encontrar, por ejemplo, a la red. Como parte del sistema sensorial vamos a encontrar dos estructuras sensoriales. Un ocelo, que es un fotorreceptor. Ojo, no es un ojo, ¿ya? Sino es una estructura sensible a la luz. Un fotorreceptor. O sea, por lo tanto, es una estructura sensorial. Y por otro lado, un estatocisto, que hace referencia a la capacidad del equilibrio. ¿Por qué crees que tú encuentras medusas que no están boca arriba? Gracias a los estatocistos, que le permiten regular su disposición en el espacio. Sistema nervioso ganglionar. Vamos a encontrar ¿dónde? En los platelmintos. ¿Dónde vamos a encontrar? Porque por la presencia de ganglios, pues, ¿no? De los ganglios, de los famosos ganglios cefálicos. ¿Por qué? Porque se encuentran ¿dónde? A nivel del encéfalo. Los anélidos también poseen, ¿qué cosa? Un sistema nervioso ganglionar. Los famosos ganglios cerebroideos. Los artrópodos, ¿ok? ¿Por qué? Por tener los ganglios cerebrales, ¿sí? Los moluscos o caracol, por tener el ganglio cerebroide, el ganglio pedal y el ganglio visceral. Además de eso, ellos también poseen estatocisto para el equilibrio. También poseen un ojo vesicular como fotorreceptor. También poseen el osfradio, que es un quimioreceptor, o sea, detección de sustancias químicas. Y por otro lado, tiene un tentáculo táctil que le permite, que funciona como un mecanorreceptor. ¿Ok? Luego pasamos con los cefalópodos. Los cefalópodos, acuérdate que son también un molusco. Tienen un ganglio cerebral, un ganglio perial y un ganglio visceral. ¿Ok? Y luego pasamos con el sistema nervioso radial, en lo que vamos a encontrar a las estrellas de mar, ¿te acuerdas? ¿Qué? Los equinodermos. Algo peculiar es que poseen un anillo de nervios alrededor del esófago, a través de la cual se van a estar irradiando hacia los pies ambulacrales, ¿qué cosa? El anillo nervioso periesofágico. ¿Por qué periesofágico? Está alrededor de ¿qué? Del esófago. Luego pasamos con un sistema nervioso dorsal o encefálico, ¿por qué dorsal o encefálico? En este caso está compuesto de un encéfalo, la cual encontramos el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico. Apunta e importante, el tallo encefálico va a estar constituido de tres estructuras: el mesencéfalo, el puente de Barolio o el bulbo raquídeo. ¿Ok? Estas tres estructuras. Y posteriormente también encontramos a la médula espinal, la cual va a estar dividida en 4 regiones: sacra, cervical, torácica, lumbar y sacra.
Hay una quinta, la coxigia, pero eso vamos a estar viéndola después. Un sistema nervioso en vertebrados, hay algo característico, la presencia de un cordón dorsal nervioso único y hueco, con pares nerviosos craneales y espinales, es decir, nervios que van irradiándose a partir del cráneo y a partir de la médula espinal. Quiero que observes, frente a un estímulo hay una respuesta. Consideramos como estímulo a cambios físicos o químicos que se producen en el medio externo o interno de la célula. Y las respuestas son acciones variadas que se producen como reacción a un estímulo. ¿Quién permite esta regulación, esta conexión? Los sistemas de coordinación, el nervioso y el endocrino, órganos receptores que captan el estímulo y órganos efectores como el músculo y las glándulas que efectúan una respuesta, la contracción muscular o la síntesis y liberación de una hormona. Un ejemplo clásico de todo este proceso de coordinación son los arcos reflejos, ¿ok? Que a nivel fisiológico se denomina como acto reflejo, o sea, a nivel evidente, perceptivo es el acto reflejo. Un ejemplo viene a ser, por ejemplo, cuando te golpean con un martillito, ¿te acuerdas de ese capítulo del Chavo? En la cual le golpean con un martillito y levanta el pie. Esto es gracias a un arco reflejo, en la cual hay un estímulo. ¿Y qué sucede? Este estímulo es captado por unas estructuras receptoras, que pueden ser células, y lo que van a hacer es enviar un impulso nervioso a través de una neurona denominada neurona sensitiva o neurona aferente, ¿ok? Aferente. ¿Y llega hacia dónde? Hacia la médula espinal. El arco reflejo es un fenómeno peculiar porque esto efectúa una captación de una señal y una respuesta frente a ello sin necesidad de ir hacia dónde, hacia el encéfalo, sino y hay una respuesta inmediata a nivel de la médula espinal. Esta respuesta inmediata es gracias a todo este proceso denominado como arco reflejo, en la cual llega una neurona sensitiva y luego sale una neurona motora, en la cual se denomina neurona eferente, la cual lo que efectúa es una acción que viene a ser la contracción muscular, por eso se levanta el pie. ¿Ok? ¿Listo? Continuamos. Hay otro tipo de arco reflejo en la cual se detecta una señal, por ejemplo, cuando estás cerca de una vela y te produce dolor. Eso tu cuerpo lo interpreta como daño tisular y envía una señal a nivel de las neuronas sensitivas o neuronas aferentes. ¿Hacia dónde? Hacia la médula espinal. Pero en este caso la neurona aferente no se conecta directamente con la neurona motora, con la neurona aferente, sino que hay un intermediario que se denomina como interneurona. ¿Ok? Siguiente, acuérdate que las neuronas participan en la generación, conducción y transmisión del impulso nervioso. El impulso nervioso es un impulso bioeléctrico, ¿ok? Ahora, el impulso nervioso se puede generar. ¿En dónde? En una neurona. Se puede conducir a través de su axón, pero ¿dónde se transmite? ¿Dónde se transmite? Se pasa de una neurona a otra en este espacio. Muchos piensan que la sinapsis es un proceso. No, no es un proceso. Es una región, es un espacio de comunicación. ¿Qué es lo que permite? La transmisión del impulso nervioso. La transmisión del impulso nervioso, eso es el proceso. La región física, eso se denomina como sinapsis. ¿Ok, estimados? ¿Listo? ¿Cómo permite la sinapsis? ¿Cómo se da la sinapsis? El impulso nervioso se genera gracias a un impulso bioeléctrico a nivel de las membranas de las neuronas que se transmite a lo largo del axón. Y cuando llega a la última porción, que te acuerdas que se denomina como terminal axónico, ¿ok? Aquí lo que va a permitir en esta región es que va a ingresar calcio. Y el calcio que ingresa de forma abrupta, rápida, en exceso, va a estimular la liberación de diferentes vesículas, denominadas como vesículas sinápticas. Apunta, ¿ok? Esta liberación de vesículas sinápticas va a liberar ciertas sustancias que van a estimular a la siguiente neurona para que se genere un nuevo impulso bioeléctrico denominado como impulso nervioso. ¿Cómo se denominan estas sustancias, profe? Como neurotransmisores.
neurotransmisores. ¿Ok, estimados? ¿Listo? Pasamos con el siguiente. Sistema nervioso humano. El sistema nervioso humano está dividido, mira, en central, siendo el encéfalo y la médula espinal, y por otro lado tenemos el sistema nervioso periférico, la cual está conformado por los nervios craneales y los nervios espinales. Esto es desde un punto de vista anatómico, ¿ok? Pero hay otro punto de vista, que es el punto de vista funcional. Puede estar dividido en sistema nervioso somático, que tiene control sobre la piel, músculo esquelético, y por otro lado el sistema nervioso visceral o autónomo, que tiene control sobre el músculo liso, el miocardio y las glándulas. Vamos a encontrar dos subtipos, el simpático y el parasimpático. ¿Ok? El sistema nervioso es complejo desde su origen, desde su formación. El sistema nervioso va a originarse a partir de una estructura embrionaria denominada tubo neural, a punta. A partir de esta tubo neural se van a estar formando como una especie de bolsitas denominadas como vesículas primarias. Las primeras vesículas primarias se denominan como prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, y el resto viene a ser la médula espinal, que hasta la adultez sigue siendo la misma, solo que se elonga, se alarga. Pero las vesículas primarias sí pasan por un proceso de transformación. El prosencéfalo se divide en dos nuevas vesículas secundarias, telencéfalo, diencéfalo. El mesencéfalo sigue siendo el mismo. Romboencéfalo se produce en vesículas secundarias como el metencéfalo y el mielencéfalo. Y cada una de estas estructuras en la adultez va a dar origen, por ejemplo, el telencéfalo a los hemisferios cerebrales, el diencéfalo en el tálamo e hipotálamo, el mesencéfalo en el mesencéfalo nuevamente, y el metencéfalo da origen al cerebelo y al puente de Barolio, y el mielencéfalo al bulbo raquídeo. ¿Ok, estimados? Listo. Acuérdate que la médula, el sistema nervioso, también está conformado por la médula espinal, que viene a ser una estructura alargada protegida por las vértebras, ¿ok? En las cuales vamos a encontrar que se desarrolla el principal proceso denominado como arco reflejo. En la médula espinal algo característico, que hay la presencia de diferentes ganglios, denominados como ganglios espinales. En la médula espinal llegan neuronas, denominadas neuronas sensitivas o aferentes, y salen de estas, denominadas como neuronas efectoras o eferentes. ¿Ok? El sistema nervioso central, vamos a ver estructuras principales como el cerebro, en la cual el cerebro, si tú has visto, hay como una especie de irregularidades, como de cortes grandes denominadas como cisuras, la cisura de Rolando, la cisura parieto-occipital y la cisura de Silvio. Hay otras cortes, pero más profundos y un poquito más cortos, denominados como circunvoluciones. Las cisuras lo que permite son surcos, cortes, pero que delimitan lóbulos. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, la cual está asociada a diferentes funciones. ¿Ok? Por ejemplo, el área psicoauditiva en el lóbulo temporal, el control del lenguaje, el movimiento de la escritura en el lóbulo frontal, el área psicovisual en el lóbulo occipital. Los hemisferios también están asociados a diferentes funciones, como la mano derecha asociada al análisis táctil, a la imaginación, a la corteza auditiva, a la visualización y análisis espacial. Y por otro lado tenemos la mano izquierda, que está asociada al centro del habla, a la escritura, a la corteza auditiva, al área del lenguaje y el cálculo matemático. ¿Ok? Continuemos ahora con el siguiente, que vienen a ser estructuras como ¿qué? Como el tallo cerebral. Acuérdate por quiénes están conformados, por la protuberancia anular, por el bulbo raquídeo. ¿Ok? ¿Listo? Y el mesencéfalo. El tálamo hipotálamo, asociado ¿qué? A la filtración de información visual y auditiva. El cerebelo, asociado a ¿qué? Al equilibrio y además al reforzamiento de las contracciones musculares. ¿Listo, estimado?
Por último, vamos a ver acerca del sistema nervioso periférico, la cual está dividido, por ejemplo, en nervios craneales y nervios raquídeos. O sea, ¿a partir de qué? Los nervios espinales. Encontramos 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 6 sacros, pero tenemos otro tipo de clasificación. 5 sacros y un nervio coxígeo. En total, 31. ¿Listo? Nervios craneales tenemos sensitivos, motores y mixtos, los cuales están asociados a diferentes funciones, por ejemplo, la olfacción, la visión, el movimiento del ojo, la masticación, las sensaciones de la piel, ¿ok? Listo, estimados, deme un minuto, por favor. Pasamos ahora con el sistema nervioso simpático. En el sistema nervioso simpático vamos a estar observando dos, ¿no? El sistema nervioso visceral o autónomo, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Por ejemplo, algunos aspectos del parasimpático: la contracción de la pupila, la estimulación de la salivación, la reducción del latido cardíaco, la contracción de ¿qué? De los bronquios. En cambio, el sistema simpático, la dilatación de la pupila, la inhibición de la salivación, relaja los bronquios. Te estás dando cuenta que hay algunas funciones antagónicas, ¿verdad? Y por último, vamos a ir con las meninges. En las meninges, ¿qué vamos a estar viendo? Que las meninges son tejidos conectivos que recubren ¿a qué? Al tejido nervioso central. No solo al cerebro, sino también a la médula espinal. Pero está dividida en 3 partes: en la dura madre, en la aracnoides y la pía madre. Cuando ocurren infecciones o traumatismos, se inflama la meningitis. Por eso vemos estos fenómenos denominados como meningitis. Se inflama la meninge, sea por un agente patógeno o por algún traumatismo. Ok, estimados, la próxima semana brevemente vamos a estar culminando los órganos sensoriales o el sistema sensorial. Listo, estimados, voy a estar dejándoles las claves por el chat. Nos vemos la próxima semana. Ok.